Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Pues aquí a mi lado, metafóricamente hablando o simbólicamente hablando, porque está en su casita, tengo a Jordi Cerdá y vamos a continuar con la Revolución Francesa. El otro día hicimos los prolegómenos y hoy vamos a intentar avanzar. Yo creo que avanzaremos poquito. Hemos puesto una hora de plazo y hasta donde lleguemos, llegamos. Y no sé si llegaremos a lo del juego de la pelota, porque el campo lo tenemos preparado. Entonces, en el otro capítulo nos remontamos a Luis XIV y antes para ver cuál era el ambiente general. Ahora, si os parece, vamos a poner el foco un poquito más en Luis XVI. Algunas cosas las repetiré. No pasa nada por repetir, porque a base de repetir las cosas se entienden mejor. Y estaba siendo un mal educado porque no le he dicho hola ni que os salude a Jordi. ¿Qué tal, Jordi? Hola, Ricardo. Bueno, como ya llevamos un rato de conversación, pues también sería raro ahora volvernos a decir hola. Bueno, pero da lo mismo. Oficialmente empezamos ahora el programa. Digo a la gente que hemos hecho estábamos hablando ahora y digo, vamos a empezar ya, que nos hemos ido por las ramas. Vamos a empezar el programa. Estos off the record los publicamos así medio en secretillo no, en oculto, en YouTube o en otros sitios, para los suscriptores, para los cafeteros más cafeteros. Entonces, a partir de septiembre, esa es una de las cosas que daremos a los miembros del canal, a los que se suscriban, etcétera, etcétera. Porque hasta ahora no hacía suscripciones porque no tenía nada que dar a cambio. Yo entiendo que la gente se canse de cuando pasas el platillo echar la moneda. Voy echando ahí miguitas de pan. Y habrá otras cosas que también en exclusiva para los suscriptores, pero hasta septiembre no lo haré porque quiero hacer las cosas poco a poco. Por ahora hay un grupito de personas que ya se benefician de todo. Y aquí estas dos hojas, estos dos folios, es una, no se ve tampoco interesa que lo veáis ahora, es una sucesión cronológica a modo de escaleta de toda la revolución. Pero claro, esto lo he hecho por ChatGPT, ¿verdad, Jordi? Entonces, siempre tiene un cierto sesgo, porque ChatGPT tiene sesgo, pero para estas cosas va muy bien, pone año a año los principales hitos. Luego tú lo rellenas como quieres. Y entonces yo me he puesto a rellenar cositas. He hecho un esquema a mano, dos folios a mano y un poquito que he empezado lo otro, que lo tengo aquí. Y resulta que con todo eso avanzamos hasta aquí. O sea que si hacemos esto, haremos mucho. Porque hay una cosa que no me la he puesto en esta escaleta cronológica, que es una semblanza de los principales protagonista, porque no se lo he pedido. Entonces, yo creo que ya que la otra vez hablamos de Luis XIV, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, abuelo, nieto, nieto, nunca se suceden los hijos aquí, es una cosa curiosa. Y por cierto, todos se llaman Luis, y ya os digo que este Luis XVI es Luis Augusto, pero tiene un hermano mayor que se llamaba Luis, no sé qué. Hay cosas que expresamente no me las apunta para no enrollarme. Y otro más pequeño se llama Luis no sé cuántos, que acabó reinando como Luis XVIII. Era Luis algo. O sea, todos los hijos de los reyes de Francia eran Luis. Luis Augusto, Luis no sé qué, Luis no sé cuántos. Que lo sepáis, no os extrañe esto, porque es contraintuitivo. Entonces había empezado a presentar a Luis XVI. ¿Cómo era Luis XVI? Y aquí, si tienes algo que decir, no me importa, Jordi, que me interrumpas porque estoy hablando mucho rato yo solo. Bueno, si me permites decir una cosa de Luis XVI, es que era la Sí. antítesis de su bisabuelo Luis XIV. Es decir, si Luis XIV mantuvo la nobleza cogida por el cuello y no les dejó ni respirar, y él era el rey sol y el Estado era él, pues Luis XVI tiene una personalidad absolutamente y diametralmente opuesta. Una persona trabajaba de relojero, le encantaba trabajar de relojero, le encantaba la forja de fuego, a hacer sus propios instrumentos para poder hacer relojes más bonitos. Era muy tímido, una persona extremadamente tímida, se casó con María Antonieta, pero no consumó el matrimonio hasta 7 años después de haberse casado. Él alegaba que era debido a la fimosis. No era por fimosis, era por vergüenza, porque tenía una vergüenza. Bueno, pues me has chafado parte de las cosas que tenía que decir, pero parece que lo de la fimosis está demostrado, que le operaron, no quería operar. Sí, que está demostrado, sí, pero ¿cuántos hombres tienen fimosis? Sí, pero parece ser que eran una variante extremadamente, vamos, es que son, a ver, que digamos que es que hay que entrar en detalle, afectaba también al frenillo de manera que cuando tenía una erección le producía un dolor, con lo cual era imposible el ayuntamiento. Yo creo que lo he dicho más finamente imposible. Y claro, ante la perspectiva de tan dolorosa operación, el tipo se retira a la versión oficial. No, sí, y seguro que tienen algún tipo de relación, o que es cierto, pero se esperó 7 años para operarse. Pues si podía operar antes del matrimonio
O justo una vez casado. Es decir, una persona muy retraída. La prueba de que la revolución triunfó es que él no tenía fuerza, no tenía una masculinidad, hoy le llaman tóxica, una masculinidad viril, un hombre que dijera, ¿qué pasa? ¿Qué es esto de que es el pueblo se me ha revoltado? ¿Revoltado? Sí, sí. No, ¿Revuelto? bueno, sí. Bueno, me sale el catalán. Revelado, revelado. Revelado, me sale el catalán. Pues bueno, le pasó un poco como al último de los zares. Son este tipo de hombres muy familiares, muy hogareños, personas tímidas, personas. En el caso de Luis XVI es que a él no le tocaba ser rey, le tocaba a su hermano Efectivo. mayor. No, no, vamos a Y, ver. O sea, cuando y él murió, nace, tenía dos por delante. y Tenía murieron. a su propio padre y a su hermano mayor. Sí, Otro sí, Luis. sí. Luis. Siempre son Luis. Eso, si va a ser rey, siempre es Luis. Es que lo dicho, esta característica, me la podía haber apuntado el segundo nombre que acompañaba a Luis, pero no. Hay cosas que especialmente no me la he apuntado para no enrollarme. Pero más cosas que tenía este buen chico es que no había sido educado para ser rey, había sido educado aparte del palacio. Era un chaval que típico niño bueno que todo el mundo que todo el mundo quería, tenía aficiones eso, a ser relojero y le pusieron una esposa, María Antonieta, que María Antonieta no me lo he trabajado tanto, pero venía de Austria, los enemigos tradicionales de los Borbones, rama colateral de los Capeto, pero no vamos a ir tan atrás. Y en parte, esto de la enemistad con los austrias hay que matizarlo, porque ya habían hecho enlaces con los austrias españoles, o sea, que tenía sangre de los austrias españoles corriendo por sus venas, pero aún así siguen teniendo fricciones y, claro, se unen con los austrias genuinos, los de ahí del centro de Europa. Y ahí viene María Antonieta. Es una chica joven, un poquito más mayor que él, pero son dos niños casi, cuando se unen. Y al llegar bueno, entre medio logran quitarse a Madame du Barry, porque a María Antonieta no se le encaja. Y bueno, María Antonieta tuvo un aterrizaje no demasiado feliz en la corte y encima no le daba hijos. Después de 7 años de matrimonio no se entendían que caramba, ¿qué pasa aquí que no le da hijos? Con lo cual no cayó muy bien, tenía otras costumbres y se retraía un poquito María Antonieta y se creó una camarilla de amiguitas, en fin. La corte era una... Vamos a ver, ¿cómo era la corte de Versalles? Era un gran hotel lleno de nobles y todo el mundo ahí a ver a quién se acercaba al rey, quién no se acercaba al rey. Vamos, es que lo ideal para un chico tímido. Horrible, ¿no? Y cuando empieza a gobernar, todavía sin hijos, y la gente se empieza a impacientar, pues claro, lógicamente tiene que tirar de consejeros. Había tenido una buena educación, al final le ponen, pero bueno, no es suficiente, hay que tener carácter también. Y cuando le halagaban mucho decía, no, si el que tiene el carácter es el duque de Provenza, que era su hermano. Pero claro, había que seguir el orden sucesorio. Yo creo que a este chico, no lo sé, no lo tengo ahí, pero si le llegan a decir, oye, mira, te ofrecemos la posibilidad de ser relojero y vivir en un palacete por ahí en el campo, a lo mejor lo hubiese escogido, porque no. Pero bueno, luego ya, cuando se puso, se puso. Y María Antonieta pues hacía lo que podía. Estaba en tierra extraña. ¿Y cómo fue su política, así a grandes rasgos? Pues era un rey, encajaba. Viendo las lecturas que tiene, leía a Hume, su nuevo tutor, o sea, leía muchos ilustrados y también muchos más clásicos, también, pero entre ellos muchos autores ilustrados le encasquetaron. Y tenía muchos consejeros ilustrados, de aquellos que hablamos el programa anterior, de aquellos que revoloteaban por los salones y animaban los salones y tenían ideas pues un tanto disolventes, pero el rey las apoyaba y de hecho hizo unas cuantas leyes liberalizadoras, digamos que alivió un poco el código penal para los delitos de deserción, etcétera, etcétera. Era un rey de cara al pueblo, que es una palabra muy, vamos a tomarla con pinzas, progresista, ¿no? Aunque no abandonó de golpe todo lo que ven, toda la tradición, pero algunas cosillas sí, que fue un rey avanzado para su época y era algo típico de la época. También Voltaire se dio un paseillo por otras cortes, antes Kant estuvo que era un filósofo así avanzado para su época, un poquito anterior, estuvo con la reina de Suecia, Voltaire estuvo por ahí dando vueltas por Rusia, por los zares de Rusia, Catalina la Grande, Pedro el Grande. Eran lo que se llama el déspota ilustrado. Él no puede tener plenamente este título, pero algo hizo de eso. Sobre todo, tenía un consejero que es Necker. Y digo Necker porque vi la serie en el año 1989, aprovechando el 1989 y aprovechando el segundo centenario de la Revolución Francesa, la televisión francesa, supongo la televisión estatal, hizo una serie muy buena, muy recomendable,
Antes estaba integrada en YouTube, buscadla, sobre la Revolución Francesa. Como todo, tiene sesgo pro-revolucionario, pero tiene la delicadeza de tratar al rey como una persona normal, no como un ogro ni cosas así. Vamos, que acabas empatizando con el rey. Y ahí se ve que le llaman Necker, porque lo oía en el original con subtítulos, Necker. Yo siempre le digo Necker, pues Necker. Y era, este Necker tienes algo de él, ¿no? Tantas cosas para decir. Bueno, Pues dilas, por favor, porque no me lo he preparado. Necker, Necker, a grandes rasgos lo que hacía, lo que decía, pero... Necker, como tú dices, pero en realidad era hijo de un alemán. Él era suizo, hijo de un alemán y de una de las familias más buenas de Ginebra, de Suiza. Curiosamente, los 18 años nadie se sabe cómo ni de qué manera. Este Necker sale de Ginebra, se instala en París y se convierte a los 18 en el banquero más famoso del rey. Una cosa de estas curiosas que hemos tratado en la senda de la serpiente. Y bueno, eso significa que tenía a alguien detrás. También es muy curioso que estando Necker al cargo de las finanzas de Francia, pues se produce el colapso de las propias finanzas. Son estas cosas también tan extrañas. Yo creo que eso afectó profundamente al rey Luis XVI, el cual gobernaba, como tú muy bien dices, a través de, si no es la palabra, es validos, una Bueno, especie de... aquí en España se le llamaba válidos, pero es para no poner siempre había alguien intermedio. De hecho, Luis XIV, cuando le dijimos, como digo Mazarín, digo yo directamente, pero aún, vamos, voy a hacer un paréntesis. El epítome de los reyes absolutos, que era Luis XIV, pues sí, fue un rey absoluto hasta donde pudo. Era más la teoría que lo que podía, porque por mucho que uno se empeñe no puede gobernar solo. Siempre tiene alguien que tiene que ser sus ojos y su voz, y ve por los ojos de otros. Entonces, Luis XIV era un hombre con más capacidades, pero siempre tenía algún prohombre que tenía que... Y ya si eres más limitadito, pues claramente te quedas en manos, pues, por eso, un Mazarino, de un Richelieu, o del que esté de turno. Dicho Bueno, esto, también... sí. No. No, que quería decir lo que tú acabas de decir de Luis XIV. Bueno, claro, también es la voluntad del que quiere reinar. O sea, él tenía la capacidad y la voluntad. En el caso de Luis XVI, yo creo que no tenía ni la capacidad ni la voluntad. La prueba es que muy pocos días trabajaba, muy pocos días. Y también tenía una voluntad, o sea, había una contradicción entre ser un rey de corte feudal o un rey absoluto, como era él, y, por ejemplo, restaurar el Parlamento de París. Restauró el Parlamento de París. Claro, esto después fue la soga a su cuello. También y volviendo a Necker, claro, se envolvió de personajes que no casaban con la mentalidad de una monarquía absoluta, como es el caso de Necker. Que eso ya venía antes, ya con Luis XV también pasaban estas cosas, pero Luis XV también Sí. era la antítesis también. Tú has dicho, en cuanto a voluntad de poder, era la antítesis de Luis XIV. Y en cuanto a... Luis XV también era un rey indolente, pero era un viva la pepa, un fiestero. En eso también era muy diferente. Sí, no se parecían en nada. Pero claro, hay aquí, aparte de la contradicción, si vamos tirando del hilo, Necker nace en la primera república de Europa. Claro, es que eso es muy Sí. fuerte. Estamos hablando de que se introducen en el reino de Francia, en una monarquía absoluta, católica absoluta, un hombre que viene de una república, la única república de Europa protestante. ¿Qué quiero decir con eso? Hombre, yo creo que era un agente doble. No sé de quién, si de los venecianos o de quién, y al final lo acabó pagando. Bueno, Necker es para mí un personaje funesto. La prueba es que el papel que juega la hija de Necker dentro de lo que son los procesos revolucionarios. Y dentro... Perdona, me acaba de sorprender, no sabía el papel de la hija de Necker. Bueno, la hija, yo creo que son procesos de que se llaman de inteligencia de largo alcance. Es decir, no es que sean espías, y que son personas que se instalan y crean redes de inteligencia para poder modular la política, captar agentes y recaptar información. Claro, alguien me podría decir, no, porque todo eso es una mentira, porque es imposible, es absolutamente imposible, no hay ninguna prueba. No hay pruebas, pero vamos, lo de la hija está más claro. La de Anne-Louise, esta mujer, acabó participando dentro también de lo que es la Revolución Francesa. Bueno, hay que decir, es que estamos adelantando cosas, ya tengo aquí todo perfectamente estructurado, pero no pasa nada. Que cuando hablemos de la constitución adelanto, porque adelanto contenido, cuando hablemos de los Estados Generales de 1789 veremos como algunos ya iban con el plan hecho. Y mucha gente, y
y estas ideas disolventes y estos agentes disolventes habían hecho muy bien su trabajo. Hablamos en el capítulo anterior de todos los salones literarios, de las corrientes, de las sociedades secretas, en primer lugar de la masonería, que cuando llega a Francia pronto se desgaja de la inglesa e iba a su aire, en cierto modo. Y bueno, y toda la ilustración francesa, en principio, bebe de la Gran Bretaña y bebe de las ideas de la revolución, la gloriosa revolución, pero que en Francia la hacen a su manera. La revolución gloriosa fue aquella que acabó con el máximo poder del Parlamento. Digamos que el poder en Europa, el poder de la monarquía, pues siguió como, por decirlo de alguna manera, siempre iba concentrando más poder en el rey. Pero, por ejemplo, en España acabó con el sistema polisinodial, en que más que parlamentarios, polisinodial de distintos consejos, el Consejo de India, el Consejo de Castilla, el Consejo de tal, y luego en los distintos territorios las propias cortes de cada territorio. Sin más, el rey juraba los fueros y era bastante descentralizado. En Francia tomó el camino del absolutismo centralista, que en España también se intentó el conde duque de Olivares, pero fracasó. Y en Inglaterra, que también iba con Carlos II hacia el absolutismo, pues acabó con el rey con la cabeza cortada. Ese es el precedente, ¿eh? Es una revolución que nadie... Pero ahí está, la primera cabeza cortada no fue la de Luis XVI, sino la de un siglo antes, la de Carlos II, ¿no? De Inglaterra. Sí, Carlos II de Inglaterra. Bueno, lo que tú estás diciendo, y luego lo hemos comentado en otros programas, que estoy plenamente de acuerdo, es que al final sostenemos o estamos intentando sostener la idea que la Revolución Francesa no es un proceso natural, que un buen día, pues mira, se despeña por ahí, ese proceso histórico y acaba así. Pero no estaba planificado, claro que estaba planificado. Otra cosa es que las cosas salieran como se planificó. Son cosas diferentes, pero lo que era... Me estás adelantando la conclusión esta era para el final del programa, pero no me importa, la decimos ahora. Yo a donde quiero llegar, pero para eso habría que llegar incluso hasta lo del juego de la pelota, y dudo que lleguemos hoy, pero la idea es que el pueblo, ¿cómo era el pueblo francés en el momento en que del advenimiento de Luis XVI? Antes de ser rey ya estaba casado, pero en su boda la gente lo aclamaba. Cuando fue coronado, la gente, los enfermos con escrofolosis, se acercaban a él para que les tocase y ser curados. Pero eso es porque hay una tradición en Europa, aquí en Cataluña también pasaba con los reyes catalanes, porque se consideraban descendientes de Carlomagno y por tanto creían que los descendientes de Carlomagno, como los Borbones, tenían poderes curativos de las enfermedades de la piel. No sé si eso si lo sabías. Sí. Bueno, pues es por lo que tú estás contando de la boda. No, pero que nos... Bueno, fue la boda, sí, fue en la boda, la famosa No, fiesta de... fue en la coronación, lo de la escrofulosis que tú dices fue en la coronación. No, pero te estoy hablando de otro hecho luctuoso que fue, no sé si fue en la coronación. Mira, ahora me está fallando, lo tendría que mirar, pero tú que eres un tipo, a ver si, con los fuegos artificiales que la gente se asustó y hubo un bueno, no, fue en la boda, porque en la coronación, porque para agasajar al pueblo hizo unos fuegos artificiales y no sé qué ocurrió, que la gente se asustó y hubo una avalancha humana y murieron muchas. No lo sabía. Pues sí. Bueno, es como empezar con mal pie. Bueno, la cuestión es que la gente veneraba al rey y seguía venerando, en una tradición de muchos años. Pero sin embargo, muchos de la jet set, que diríamos hoy, tanto burgueses como nobles, propiamente dichos, pues tenían ideas muy raras y no estaban por aquella labor, sino que lo miraban, ya estaban pasados de vueltas, ¿no? Ya lo dijimos la otra vez. Y la situación económica era muy apurada cuando llegó Luis XVI. ¿Por qué? Primero, sí. Como en otros reinos de Europa, ¿eh? Lo digo porque en la facultad nos enseñaron precisamente que una de las causas de la Revolución Francesa era la situación acuciante a nivel económico. Pero si tú haces una comparativa, las condiciones de vida en los otros reinos incluso podían llegar a ser peores. Es decir, no es una causa de por sí. Bueno, sí, no, que sí. A esa conclusión quería yo también llegar. Me encanta que se me adelantes en mis conclusiones, pero bueno. No, da lo mismo. Es muy divertido, porque claro, esto es como el rey absoluto, que podemos tener la sensación de que lo podían todo, no podían todo, estaban muy limitados. Y vamos a ver cuáles eran las causas del desastre económico. Y luego veremos quién lo pregona, este desastre económico. Pero es que poco a poco, es a cámara lenta. Bueno, ha habido, mira, yo esto no he sido capaz de ver hasta dónde alcanzaba, un anterior famoso economista, llamémosle economista,
ministro de Economía, no sé cómo, ministro de Hacienda Real, o no sé cómo se llamaba, Jacques Turgot, que es uno de los paladines de la fisiocracia. Pues algunos dicen que es las medidas que implementa, es el típico personaje que algunos lo ponen por las nubes y otros lo ponen a bajar de un burro, pero bueno, la cuestión es que este no soluciona nada. Y este decía que toda la riqueza en realidad era solo la fisión. Bueno, la cuestión es que, por lo que fuese, hubo una serie de malas cosechas, pero que eso era algo recurrente en esa época. ¿Por qué? Porque ahora estamos, bueno, porque digamos que había menos, por así decirlo, menos comercio internacional y menos posibilidades técnicas de atenuar los catástrofes naturales. Si venía una sequía, pues ya la has liado. Aquel año había hambre porque no había tanto excedente. Punto uno. Pero hubo una serie de malas cosechas. La política exterior, el apoyo a los rebeldes de América del Norte, pues le costó muy caro a la hacienda pública. Y luego el acumulado de los reinados anteriores. Una deuda histórica que se va acumulando un poquito más, pero lo que tú dices es cierto, no era comparable, era comparable a otros reinos de la época. Efectivamente había un malestar económico y el rey no podía aumentar más los impuestos, porque este era su gran límite. Y como dato curioso, ya hemos dicho que se dejó mucho dinero en esa guerra contra Inglaterra llevada al otro lado del mar, es decir, a las colonias de Norteamérica. Y es un apoyo curioso, ¿no? Apoyó a unos revolucionarios, porque aquella guerra de independencia fue una guerra revolucionaria también, con muy sui generis, pero una guerra revolucionaria, ideológicamente también contrario a la propia monarquía francesa. Y cabría decir lo mismo de la acción de los Borbones españoles, que también apoyaron a esto. Y ambos, quizás les fallaba el plan a largo alcance, porque hubo un trasiego de personajes curiosos, ¿no? Que si Franklin republicano, masón, absolutamente antimonárquico, apareció como Pedro por su casa por París, pues, y la gente, pues nada, le pedía autógrafos, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Y qué ideas llevaba ese? Pues las ideas que llevaría una persona con esos antecedentes. Y ahí fue Lafayette, un general supongo que brillante, pero con ideas. Luego fue el moderado de la revolución, pero es que estabas, por así decirlo, incubando el huevo de la víbora. Y España también, alguna parte, los Borbones españoles, pues también apoyaron a una república que luego, en fin, inspiró a las independencias, en fin. Es una cosa curiosa, ¿no? Y dicho esto, por decir que, pues me he perdido un poquito. Sí, lo que tú decías es que me he perdido, de verdad. Voy a seguir con lo que tenía aquí porque me había dicho algo, pero no, ya me saldrá, ¿eh? Entonces, sí. Digo, el rey llegó un momento de colapso. Y entonces, a todo esto, Necker, que era el preferido del populacho, lo liquidó porque no salía de la situación, pero la gente, una cosa que nos venden es que la opinión pública, ¿no? Y aquí sí que más que nunca la opinión pública no se debe confundir con la opinión publicada. Empezaron la prensa, pero la prensa, ¿quién la leía? El panadero no leía la prensa, lo leían los burgueses y algunos nobles. O sea que eso de la opinión pública, como hoy en día también es una falacia, pero en aquella época más, si cabe, ¿no? Y bueno, Luis XVI convoca una cosa que se llaman los Estados Generales, y ahora vamos a explicar. Él era muy reticente a convocar los Estados Generales. La última vez que se convocó fue en 1600 y estamos en 1789. Los Estados Generales, lo que aquí llamaríamos las Cortes, en España se llamaban las Cortes Generales. ¿Y para qué reunía el rey las Cortes Generales? Para consultar a sus súbditos subidas de impuestos y préstamos de dinero, básicamente en teoría eran órganos consultivos, pero prefería obviarlos. ¿Por qué? Porque le podían poner contra la espalda y la pared. Y él era reticente, pero el que más le animó a convocar los Estados Generales fue el propio Necker. Bueno, tenía una relación de amor-odio, así que se decide a convocarlos para mayo de 1789. Vamos a explicar un poquito, no voy a remontarme al origen, pero era como los parlamentos surgen en la Edad Media y sirven como para que el rey pueda consultar, pero sobre todo para que pueda pedirles dinero, ¿no? Y claro, cuando pides dinero tienes que dar algo a cambio. Y aquí está la razón por la que desde 1614 la monarquía francesa había gobernado de espaldas al Parlamento. ¿Y cómo se votaba? Se votaba por estamento. Había 3 estamentos. Esto lo sabe todo el mundo. Espero que lo sepa todo el mundo. Es básico. Nobleza, clero y tercer estado. La nobleza, pues eso era la nobleza. El clero, pues eso era el clero, está claro. Y el tercer estado era todos los demás. Pero todos los demás significaba más del 90% de la población.
el 90 y pico por ciento. Es decir, los que no eran ni nobles ni formaban parte del clero. Y a la hora de votar, ¿cómo votaban? Pues cada estamento tenía un voto. ¿Qué ocurría? Que tanto nobleza como clero eran lo que hoy se llaman clases privilegiadas, porque no pagaban impuestos. Solo pagaba el tercer estado, que era el 90 y pico por ciento. Y pensamos, el tercer estado que eran braceros y pordioseros, ¿no? Había muchos burgueses ricos que ya que tenemos dinero queremos participar también en el gobierno fácilmente. Hay muchos matices en todo esto, ¿eh? Pero es que si matizamos todo, cada cosa, pues, o sea, a priori, si convocan los estados, nobleza y clero debían unir sus votos y serían 2 contra 1. O sea, que los otros, en fin. Pero aquí ya empiezan los matices. Así que aquí sí que vale la pena hacer matices. Uno, en el clero había grandes diferencias entre lo que es los obispos y el bajo clero. Dos, en la nobleza se daban grandes diferencias entre las más altas, los nobles, y los de inferior categoría, que, bueno, eran algo comparable a los hidalgos, ¿no? Y tres, en el tercer estado se llevaba comandado por los burgueses, que era la clase emergente y rica. ¿Cuántos diputados había en estas cortes, en estos estados generales? 1.139 diputados, que se dice pronto. Y esto es algo que muy pocas veces lo he visto poner énfasis en ello. Imagínate una convocatoria de 1.139 personas reunidas ahí. Podía ser tremendo aquello. Luego se reunían por estamentos, pero bueno, el Parlamento español hoy tiene 350 diputados y a veces parece una jaula de grillos cuando están todos juntos. Imaginaos. Eran como 3 parlamentos. El clero tenía 291 representantes, la nobleza 270 y el tercer estado 578. O sea, cada uno era un parlamento moderno. Pero todos juntitos ahí. Primer día, el discurso del rey inaugurándolo. Además, yo, para ponernos en perspectiva, 1614, habían pasado más de 200 años. Era una institución que existía, pero que no existía. Porque si hay una institución que lleva 200 años sin usarse, pues, oye, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que empieza a convocar. Y para convocar que tienes que mandar una carta convocando a gente. Entonces, en la serie esta que os he dicho, francesa, conmemorando los 200 años de la Revolución, es muy divertido porque yo creo que hay cosas que me gustan más y otras cosas que me gustan menos. Pues claro, entre los burgueses había algunos muy concienciados y muy ideologizados, pero que eran prominentes en su lugar y no se sabe cómo les tocó ir ahí. Y de pronto llega uno y dice, me han convocado a los estados generales, 200 años. ¡Wow! Y se lo dice al otro y al otro. La oportunidad de oro. Ustedes están ansiosos de llegar ahí para hacer cambios. Porque ellos tienen un plan, habían elaborado un plan y estaban amargados porque llevaban mucho tiempo con esas ideas y no las podían, y ahora les llega, de pronto les brindan la oportunidad. El rey quería convocarlos para pedirle dinero y estos tipos ya van con un plan preconcebido que no tiene nada que ver con la concesión de dinero. Y empiezan a ver los cuadernos de quejas, que era lo típico, para presentarlos al rey. Oh, a cambio queremos. Y este era el ambiente, ¿no? No sé si pero imaginaos, una institución en que en teoría participa la gente que lleva 200 años sin utilizarse. Tú estás ahí, eres un burgués, un abogado que de pronto tiene una carta y vas a participar y tú tienes ideas progresistas, vamos a llamarle, de progreso, de cambiar el mundo y de pronto te ofrecen la oportunidad. Sabes que el rey no te va a hablar de eso, pero da lo mismo, yo voy a llevar, que diga lo que quiera, yo voy a llevar mis ideas. Y de hecho, toda esta gente iba con un plan preestablecido y tenían que ser muchos, la mayoría, ¿qué va? Con que sean pocos ya es suficiente. 1.139 personas reunidas ahí, que ninguna se conocen unas a otras, muchas no se conocen, pero hay un grupito que sí está muy cohesionado y con el plan muy claro. Y las demás van, hoy me hace ilusión, ostras, me ha tocado. A ver lo que me cuentan. Pues ya veremos allí. La nobleza era más monolítica, pero ya el clero ya empezaba. Y ya el tercer estado, en el cual también había muchos clérigos y algún noble rebotado, pues ya había una minoría pequeña, pero muy bien organizada. Y aquí es donde llega, por así decirlo, la moraleja de todo lo que vamos a contar. Y es que las revoluciones no lo hacen las masas populares, sino un grupo muy compacto, muy ideologizado y con una hoja de ruta, como llaman ahora se llama hoja de ruta, muy clara. Entonces, en un mar de confusión en el que nadie sabe, ¿no? Siguen al que tiene algo que decirles. Los demás van a ver lo que pasa y hay un grupo de personas muy bien organizadas que tiene algo que decir y quiere llegar a algún sitio y aprovechan pues, ese malestar que había, porque había malestar, pues para llevar arrimar el asco a su sardina. No te he dejado hablar, no sé si aún no hemos empezado con la apertura de los estados generales, con la primera sesión,
que es muy interesante. No sé si quieres decir algo. No, te voy escuchando. No, pero sí, Sí. sí, di. No, que si puedo aportar algo lo diré, pero por ahora voy Vale, escuchando. vale. Entonces, vamos a... ¿Cuándo la apertura de los Estados Generales? Se dio, si no me equivoco, el 5 de mayo de 1789. ¿Y dónde fue? En un palacete de los menús plaisirs, bueno, de los pequeños placeres, que servía de almacén para decorado de teatro de los fiestoros que se hacían en Versalles. Y ahí están los 1139. Ya podemos imaginar que el escenario no era el hemiciclo que tenemos acostumbrado a las cortes, no, era una cosa con asientos improvisados, con estrados para que pudiesen caber todos, pues escalonados. El clero se sentó a la derecha del trono, la nobleza a su izquierda y el tercer estado enfrente. Atención, hubo oradores. El rey, el Garde, no sé qué, Charles Paul de Bertin, segundo oficial del gobierno, es que tiene un nombre que es Garde Seux, que no sé lo que significa. Y atención, el ministro de Hacienda, Jacques Necker. El rey empezó con un discurso cortito y que todo el mundo aplaudió a rabiar. Todo el mundo era monárquico a porfía, en principio. Todo empezaba... Bueno, ahí estaba el rey con la familia real, en una especie de escenario, muy bien vestido. Luego llegó, cuando llegó el ministro Necker, ¿cuánto duró el discurso? Pues yo creo que Fidel Castro es de su escuela, ¿eh? Porque el ministro Necker hizo un discurso de 2 horas y media, relatando el estado de la hacienda del país, porque el interés era, lo que quería él era conseguir dinero, por lo tanto voy a ponerlo todo, lo mal que estamos, necesitamos dinero porque si no esto se va a la ruina, pero sí, no nombró nada más que esto. ¿Y qué ocurría? Que los que estaban ahí, el grupito este organizado, por lo que querían en realidad no era eso, lo que querían es un cambio radical político. Querían cosas tales como el voto no por estamentos, sino por cabezas, como le llaman ellos. ¿Qué ocurría? Si yo tengo 570... vamos a ver. El clero 291. La nobleza 270, pero el tercer estado tiene 578. Si votamos un hombre un voto por cabezas, pues ya la cosa está más igualada y con que se nos pase alguno de la nobleza o del clero, ya lo hemos conseguido. Y presentaron unas proposiciones extremas. Poco más o menos resumiendo, por favor, no quiero, déjate de pedirnos dinero, pero antes exigimos cambios drásticos. Necesitamos pues que se cambie el tema de, pues eso, impositivo, que todo el mundo contribuya impositivamente. Necesitamos eso, sobre todo el voto por cabezas y debates abiertos. Bueno, total que el rey se dio cuenta que esto se le estaba yendo de las manos. Supongo que me iría de reojo a Necker y le diría, buena me has metido, ¿y ahora cómo salgo yo de esta? Y claro, ya hemos visto que no tenía precio. Esto se lo montan a Luis XIV, si se le ocurre mandar los estados generales, y ya podemos imaginarnos que algo pasa ahí. Pero aquí no pasó nada. No sabía tomar las decisiones adecuadas y por ahí aparece un líder curioso, el llamado Abad Sieyès, diputado del tercer estado, un sacerdote raso, por decirlo de una manera. Entonces dijo, mire, la asamblea, los estados generales no es el consejo consultivo del rey, atención, sino el órgano de opinión del pueblo. Nosotros representamos al pueblo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque tú lo dices. No, esto no era así. Es el carácter revolucionario. Le dan la vuelta a la tortilla. Una vez estamos ahí, nos estás consultando y nosotros, tú quieres esto porque somos tu órgano consultivo. No, nosotros somos la voz del pueblo. Se autoerigen como la voz del pueblo. Por lo tanto, nos tienes que escuchar sí o sí. Entonces dice, dijo, el tercer estado, no estamos dispuestos a aceptar esto y además, por favor, a los diputados de la nobleza y del clero que se quieran unir a nosotros, porque vengan con nosotros. Y tuvo su éxito, porque 2 nobles se unieron a ellos. Qué poquita cosa, de 270 nobles que se unan, pero en el clero que eran 291, ¿sabes cuántos se les unieron? 149. ¿Qué había pasado en el clero? Pues no lo sé. Quizás que muchos estaban ahí como una salida, sin vocación, como una salida de alguna familia burguesa, ponte a ver si sales. Bueno, de hecho, hay 2 personajes curiosos, Fouché y Talleyrand, que eran... Talleyrand era, por ejemplo, sí, y 2 obispos. 2 monstruos eran los 2. Y 2 obispos. O sea, Uy, y aquí vamos... no era obispo. Fouché no. No, era hijo de un carnicero. Perdona, pero Talleyrand sí. Talleyrand era obispo. No sé si llegó a ser franciscano, puede ser monje. Espera, que tengo aquí la
biografía desde hace 3 meses y no me la he leído. Yo sé que llegó a ser jefe de policía hasta con Napoleón, luego, bueno, en fin. Los Escrita por gobiernos... un suizo, ¿eh? Lo que me acabas de enseñar. Sí, sí, Stefan Zweig. A ver, no sé, pero hubo... Sí, no, 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 Fouché, no, me parece que no fue obispo, pero fue Talleyrand sí. sacerdote. Sí, Talleyrand Talleyrand, sí, sí. también fue un hombre que se cambió de chaqueta muchas veces, y acabó con la... Es que es sintomático cómo era este buen Talleyrand, ¿eh? El próximo día ya dedicaremos un tiempo a Fouché y a Talleyrand. Menos mal que me has corregido porque iba a decir que Fouché es obispo, sin serlo, alguien me... ¡pah! Pero eran gente que en principio... Bueno, dejamos a Talleyrand, estaba entre el clero, entre el alto clero, porque el bajo clero pues estaba en otras cosas, ¿no? Pues 149 se pasaron en bloque. En bloque significa que estaban dispuestos a perder sus privilegios eclesiásticos de no pagar impuestos, etcétera. ¿Qué había Bueno, si pasado si ahí? me permite, Ricardo, ¿Sí? muchos de los que pasaron, es que dentro de lo que es el estamento del clero había también dos clases de clero. Sí, sí, ya. El alto clero y el que no tenía privilegios. Estos fueron los que pasaron al tercer estado. Vale, pero también les pasó a algún obispo, estaba diciendo. Bueno, como Talleyrand, ¿no? Que este Sí, venía de sí. una de las familias más antiguas de Francia. Bueno, pues esta es la cuestión. Entonces hacen una decisión. Entonces, es un golpe de Estado, porque es cambiar el Estado. No, porque es aprovechando las circunstancias cambiar el Estado, porque estaban cambiando el Estado. Estaban convirtiendo una asamblea consultiva en la expresión del pueblo que nosotros somos el pueblo y ahora nos vas a escuchar y las cortes van a ser lo que nosotros digamos, no lo que está previsto. Es curioso, claro, el rey no lo acepta, pero claro, entra en un estado que se llama de perplejidad. Y aquí es cuando se crea la Asamblea Nacional el 17 de junio de 1789. Porque el rey manda a cerrar la sala y ellos se van y el doctor Guillotín, que no por... No, el doctor Guillotín, ¿qué inventó? Entre otras cosas, la guillotina. Bueno, es que vale la pena que los nombres suenen, ¿no? El doctor Guillotín, que también era diputado del tercer estado, como no, era doctor, pues les consigue una cosa que era la sala del juego de la pelota, de Versalles. ¿Qué era el juego de la pelota? Porque a mí siempre me ha tenido intrigado, era una especie de tenis. Entonces echan ahí al que está... En la serie esta se ve que están jugando a tenis dos tipos, dos señoritos, y llegan estos, ¿y qué pasa aquí? Y los echan. Y están en la red, no fuera, que tenemos... Y ahí improvisan. Pero claro, ahí está, Revolución Popular, no sé qué. Vamos a ver, alguien sabía lo que tenía que decir y lo que tenía que proponer. De manera que en un revuelo, ¿quién se lleva el gato al agua? El que tiene ya las cosas pensadas. Y no vamos a ir muy lejos. Pensemos en España, aquella cosa tan rara que hubo del 11, ¿de acuerdo? Del 11M, de los grupitos que se reunían ahí, y de ahí que salió un partido político. Yo me acuerdo, en Madrid fue muy bestia y en Barcelona también. Yo me acuerdo que 3 meses cuando ya habían dejado a la gente de estar ahí reunida, todavía pasaba por una calle de la Avenida Misterio, habían grupitos todavía discutiendo Dios sabe qué, aquello era un caos, pero había algunos con ideas muy claras que habían salido de la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid, que tenían muy claro dónde querían llegar y vieron ahí la ventana de oro, la ventana de oportunidad y la aprovecharon y fundaron un partido. Si tú me permites, ya sé de Sí, quién te lo estás hablando. permito. Estoy hablando de Podemos. Seguramente muchas de las personas que nos escuchen, y es comprensible, no estén de acuerdo, porque lo verán de otra manera, pero no fue un movimiento espontáneo. Hubo detrás de diferentes servicios de inteligencia, con intereses cada uno de ellos, es lo que se llama joint venture, con intereses diferentes, pero que en este caso se juntaron para sacar provecho de una situación concreta. El 11M no es, como digo, un movimiento espontáneo, está muy bien planificado. Repito, había servicios de inteligencia detrás y una de las voluntades no era hacer ningún daño, era crear un Felipe González 2.0. Ya no se podía volver a un político que fuera con chaqueta de pana, porque la época era diferente, se necesitaba un político con un pendiente y con el pelo largo y vestido más moderno. Es una copia exacta de Felipe González actualizada. Eso es el 11M. Y detrás todo el mundo, bueno, no hay pruebas, porque evidentemente quien las ponga va a desaparecer muy rápidamente, pero tampoco hay dudas que detrás había diferentes países que veían con malos ojos la preeminencia que tenía España dentro de lo que era la Comisión Europea. Yo tengo suficiente edad como para saber qué pasó en el Congreso de Niza. Y eso no sentó nada bien. Alemania y Francia les sentó como un tiro. Que estos petardos españoles vengan aquí y se atrevan a sacar tajada encima nuestro con mejor diplomacia, con una política más astuta. Eso no se lo perdonaron nunca.
pero nunca. Y claro, pues si molestas a Francia, molestas a Alemania y eres molesto a Marruecos, pues a veces las cosas pasan y evidentemente se tenía que crear un personaje exprofeso que es, para mí, Pablo Iglesias. Eso no quiere decir que no te pueda gustar, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Son cosas diferentes. Tenemos que separarlas. Pero vaya, yo lo tengo muy claro. Y lo que tú estás contando, Ricardo, la Revolución Francesa es un copia-pega de lo que tú antes has dicho de la gloriosa, si no recuerdo mal, cuando acabó con la cabeza cortada del rey Carlos II. Es un corta-pega traspase y Con, las lo- cosas con- han ido con las cambiando. cosas propias de Francia y que, bueno, y que acabó sin monarquía. Bueno, se derivó por otros lados, porque los franceses son muy suyos y no hicieron, y no fueron serviles a la copia, pero al principio funcionó igual. O sea, la primera revolución es la inglesa y siempre queda como la francesa la madre de todas las revoluciones. Y antes de la francesa hubo una en Estados Unidos, o sea, pero bueno, a los franceses ya les gusta que sea la suya la que cambie el mundo. Ya, es muy francés, es que claro, verdad. Estamos el otro día hablando de que no ganó la Segunda Guerra Mundial y aparecen como los vencedores. Hoy precisamente antes de estar aquí y empezar el programa, me está oyendo un programa de historia sobre Luis XIV. Y al final dice, Luis XIV que se peleó con toda Europa. Al final, su gran conquista territorial fue la ciudad de Estrasburgo. Porque todo su planeado imperio en Norteamérica se quedó en nada. Empieza a decir, ¿verdad? Y su gran legado, aparte de Estrasburgo, es que todavía su dinastía todavía reina en España. Claro, dice, Genial. no está mal, pero parece que se comieron el mundo, que conquistaron un gran imperio. Y yo, Bueno, y en Luxemburgo, que todo el mundo se olvida que en Luxemburgo la Casa Ducal también son Borbones. bueno, sí, pero hombre, decir que el triunfo es una cosa un poquito más grande que Andorra, que gane un... Me explico. Es que Francia, ya digo, la otra vez dije que para mí la Gran Francia es la de la Edad Media, la que realmente influía en Europa, Carlomagno, y luego más adelante, y era el centro cultural, París y tal, de toda Europa, etcétera, etcétera. También el siglo XVIII también lo era, pero para mí la Gran Francia es la de la Edad Media. La de luego son de grandes fuegos artificiales. Pero en fin, es una opinión muy personal y que a lo mejor un francés se enfada, pero no. Para mí Francia es una de las grandes naciones de Europa y que admiro muchísimo, pero yo admiro a Juana de Arco, admiro a San Luis, admiro a Carlomagno, pero son para mí los grandes franceses. Y desde luego escritores al lado para... O sea, es que la tontería esa de ser antifrancés o anti-inglés tan mezquino, yo pienso que Francia es una de las grandes naciones de Europa y punto. Pero claro, que la grandeza sea un tal Robespierre, es que... O un No, tal Napoleón que era un tipo brillante, pero eso que era sí. un salvaje. Lo sé, era un tipo brillante, ¿eh? Pocos Napoleones hay en la vida. Bueno, Francia para mí, representa la diplomacia, representa la etiqueta, el arte y la iluminación en algunas cosas, pero Francia, estoy de acuerdo con lo que dices, y si pasamos de la edad medieval, vive de tres personajes. Luis XIV, evidentemente, Napoleón Bonaparte, el creador de la Francia moderna, los departamentos, la administración centralizada, bla, 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 y Charles de Gaulle, el que les mete en el Consejo de Seguridad de la ONU, que coge una nación ocupada que acaba siendo nación vencedora de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí, que tú lo has dicho, se revela el genio latino, el genio mediterráneo que tienen también en sus genes, que pasa como en Italia. Italia es una gran nación europea que ha empezado las dos guerras mundiales Bueno, sí, con un bando y acabado con el otro, siempre con el vencedor. sí. Pero entre medio con una ejecución entre mal, no entre mala y discreta, no, entre mala o pésima. Porque vamos, si tienes que elegir alguna alianza, es que es tremendo, pero es una gran nación, o sea, es que es admirable. Bueno, es que cuando criticas alguna, yo es que no la critico porque cuando vas a Italia te quedas con la boca. En España hay muchos monumentos y en Francia también, pero es que es un no parar. Es un no parar. O sea, dices, qué gran. Bueno, en fin. Vamos, y Francia es que son. A mí, por eso, cuando dices, no, es francés chutes, no, que Francia es muy admirable. Y Gran Bretaña también, Inglaterra también. Pero es que los ingleses son muy civilinos, ¿eh? En fin, pero hay que hacer como los romanos, que al enemigo hay que ensalzarlo. Llegaba uno y ganaba a unas tribus de nada y decían, 100.000 bárbaros. No, eran 4, y era un reyezuelo. Tío, la necesidad, pues no. Pero en este caso no hay que hacer mucho esfuerzo, porque los ingleses, si están donde están, es porque algo bueno han hecho, los anglosajones en general. O sea, Bueno, también es muy fácil conquistar continentes cuando tu enemigo es un indígena con taparrabos y lucha con una piña en la mano y tú dispones de no, mosquetones.
Es No, que pero claro, también. para mí eso no es no iban por ahí los tiros, es cómo han sido los árbitros de Europa durante los últimos 300 años. Han impuesto empezando Francia, es la primera. Primero el Imperio Español, luego Francia. Luis XIV al final, estos Luises y que acabó la Revolución, al final Inglaterra estaba poniéndole cortapisas, a Napoleón lo derrotó Inglaterra, bueno, no lo derrotó Inglaterra, pero hizo que todos, que tiene una diplomacia de 10. Ricardo, si alguien duda de la participación del gobierno británico en la promoción de la Revolución Francesa, solo recordarle que están los escritos del diario de sesiones del Parlamento británico, en el cual el primer ministro, William Pitt el Joven, se le escapa, o intencionadamente, nos hemos gastado X millones de libras en la promoción de la Revolución Francesa, de la Revolución en Francia y el derrocamiento de nuestro enemigo. Es decir, que eso ya no son conspiraciones, son realidades. Lo que pasa es que como no salen los libros de texto, de las escuelas, de las universidades, pues bueno, pues no existe. Pero no, porque Sí. una de las grandezas del Imperio Británico es toda su maquinaria de propaganda. Está lo que ellos quieran, lo que ellos quieren que esté. Pagar a los historiadores. Déjame poner un ejemplo. Cuando a alguien le preguntas quién ha ganado la Segunda Guerra Mundial, te va a decir los Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial la ganó Rusia y alguien me dirá, estás loco. A ver, la Unión Soviética. ¿Quién coloca la bandera de la Unión Soviética en el Reichstag? ¿Quién? Las tropas soviéticas. Liberan la capital. Pero es que he visto la película Salvar al soldado Ryan. Ya, vale, sí. Los rusos no tienen Hollywood. Esa es su gran desgracia. Bueno, ¿Quién, cuidado, que tienen otras quién cosas, ¿eh? paga? Sí, no tienen otras cosas, pero ¿quién paga la historia de la Segunda Guerra Mundial? Sale de la Fundación Rockefeller. Es decir, es el que tiene el dinero el que puede hacer estas cosas, el dinero y la capacidad de promoción. Y Evidentemente la Unión Soviética no lo hizo. si nos vamos más atrás, ahora hay un movimiento de reacción contra la leyenda negra y desde unos años atrás hay todo el mundo que le está pedaleando, que además era un tipo que hace 10 años yo ni lo conocía. Yo estudié historia y este señor no aparecía en los libros de historia de una facultad española, que era el señor Blas de Lezo. ¿Así? Llegas en inglés y hacen 20 películas, porque es que es un señor que se lo merece. Bueno, como gran estadística, gran militar. Es que me estás mirando de una manera, ahora entenderás por qué lo digo. Es un genio y estoy de acuerdo contigo que le harían películas porque no tiene parangón. Tío que con una pata de palo y sin un Es que ya ojo, la derrota figura a los ya... ingleses. Pero claro, es que también bombardeó Barcelona algunas veces y no le tengo mucho cariño en ese aspecto. Bueno, ya está, pero es un genio militar. Eso seguro. No tendrá mucho cariño, por ejemplo, a Napoleón, pero sin embargo, un genio militar. Yo no le tengo ningún cariño a Napoleón. Bueno, era un monstruo, pero no tenía un pelo de tonto. Era un monstruo, ya lo dije Pues un ya día, está, pues ya está. pero creó la República Catalana. Eso tampoco no se acuerda nadie. Nadie se acuerda, pero tú pones en el Google República Catalana, Napoleón Bonaparte, y el tío creó la República en el 1815. O sea, tenía un pelo de tonto. Sí. Bueno, pero tenía a Últim Bala del Bruc y todas estas cosas. Bueno, no vamos a enrollarnos por ahí, pero lo que te quiero decir es que eso nadie lo sabía. La gran derrota fue una derrota estrepitosa y pusieron tierra por encima. La contraarmada, después de la Armada Invencible, la Gran Armada, la Armada Invencible lo hicieron ellas de cachondeo, pero ha quedado el nombre hicieron una contraarmada que fracasó estrepitosamente en La Coruña, si no recuerdo mal. O sea, sus fracasos los tapan y los demás, en fin. Pero bueno, es parte de su mérito, pero es un mérito peculiar, pero es parte de su mérito. Y han ganado la batalla de la propaganda, porque tienen lo que estábamos diciendo antes, si tienes una hoja de ruta coherente, pero fíjate que estábamos hablando, no son tan incoherentes como nosotros, que en vez de que se ponen a hablar de la Revolución Francesa y acabamos hablando pero oye, si te parece, lo cortamos aquí, ya te he dicho, de todo dos rayitas, nos toca lo que se dice en el juego de la pelota, en este golpe de estado de guante blanco, lo veremos en el próximo día, y lo que dice la Asamblea Constituyente, que quiere eso, una constitución. O sea, es una revolución aprovechando las circunstancias y veremos cómo el rey acepta. Y los que querían que llegásemos más adelante, pues lo siento, porque llevamos una hora, yo creo que ya eso. Vamos poco a poco.
a fuego lento, pero que han salido muchas cosas y además nos hemos ido del tema. Pero la gente que no se piense que lo tenemos aquí todo escrito. De vez en cuando nos gusta salirnos del guión. Hay gente que se molesta con estas cosas, pero yo creo que ya, si alguien se molesta, ya va dejando el programa. Y antes hemos dicho en el off the record que, oye, mira, yo hago estas cosas, más o menos he dejado caer la idea de que yo hago estas cosas para pasar un buen rato, para que la gente se informe y hay un estilo propio. Y este es el estilo propio. Lo digo porque también hay algunos que se quejan no de nuestros programas, sino de otro que hice con Fernando, de que lo interrumpo mucho, de que él me interrumpe. Y una respondió, es una conversación normal, la gente se interrumpe. Pero siempre respeto. Aquí nos hemos interrumpido poco. Me has dejado hablar demasiado. Pero bueno, recordar a la gente que el mail del programa es primumgradus@proton.me. Aún no he recibido ningún mensaje y me haría muchísima ilusión. primumgradus@proton.me. Y por supuesto también está los comentarios de iVoox y de YouTube. Me encanta que pongáis cosas. Si ponéis muchas cosas va bien. Y sobre todo que pongáis un me gusta. Y ya sé que hemos avanzado un poquito, pero sabemos más cositas sobre Necker, sobre Luis XVI, y sabemos que algunos tenían un plan elaborado cuando llegó en los Estados Generales. Y que algunos decidieron largarse y irse al juego de la pelota, a una cancha de tenis grande, a hacer una asamblea aparte, la asamblea constituyente. Pero de eso hablaremos la semana que viene y veremos más personajes, como Mirabeau, se escribe así, que era un tipo, uno de los cabecillas de la de este primer movimiento, era un noble, y Sieyès, el abate Sieyès, un cura raso que estaba con ideas iluministas y que, bueno, hablan de una constitución, algo inédito hasta entonces. Y con esto yo creo que ya, pues hasta pronto, hasta la semana que viene. Adiós.